Páginas al Aire, el podcast que huele al libro nuevo. Otro episodio especial en la Feria de Guayaquil 2025. Hoy me acompaña un escritor y poeta ecuatoriano, creador de historias que no solo cuentan vidas, sino que hacen que nos cuestionemos, que nos emocionemos y nos conectemos con temas muy humanos. Desde Manta hasta plasmar en sus libros y en sus páginas, ha construido una carrera literaria muy rica para todos los ecuatorianos y amantes de la literatura, tanto la comunidad nacional como internacional. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, Raúl Valle. Muchas gracias por la invitación y para poder conversar sobre esto que nos une, que nos gusta a todos y que nos invita a pensar, como usted dijo, la literatura. Así es. Raúl, para iniciar comencemos con una pequeña dinámica que se llama la maleta de recuerdos, ¿sí? Si tuvieras una maleta, Raúl, ¿dónde guardar momentos importantes de tu vida? Y si esa maleta llevara las siguientes cosas, ¿qué podrías incluir allí? Un libro que cambió tu manera de ver el mundo. ¿Qué libro sí o sí iría allí? Bueno, un libro que leí muy de adolescente, de niño adolescente, y que es El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Para mí era como un libro que leía y releía y me marcó muchísimo porque esa manera de ver los tipos humanos cuando el Principito va y se ve con el rey, con el geógrafo, con el borracho, eh, con todos los tipos, ¿verdad? Con los que se encuentra, con el farolero, etcétera. Sí. Entonces es como un recorrido por la humanidad. Entonces para mí ese texto es un texto que lo tengo muy presente. Sí. Claro. Y iría en tu maleta. Así es. Sí. Sí. Tal vez un lugar que marcó tu infancia o adolescencia, hablando de estos textos que te gustaban en la juventud. Bueno, creo que mi infancia está marcada por un barrio que es el barrio de Llana de Guayaquil. Si bien yo nací en Manta, al año de edad ya viví en Guayaquil. Yo no he tenido la suerte de vivir en Manta nunca, pero viví, crecí en Guayaquil y en el barrio de Llana, que bueno, era como los barrios de los años 60, con cercas muy bajas, la gente salía, conversaba, jugaba pelota en la calle, era otra dinámica, ¿no? Sí. Y entonces, y ahí ocurrió en mi vida un evento que lo tengo muy marcado, que es un evento tremendo, porque cuando tenía 5 años, en la noche de Navidad, yo me perdí en el Parque Centenario de Guayaquil, ¿no? Entonces, justo la noche de Navidad. Justo la Nochebuena, el 24 de diciembre, habíamos salido con mis primos, con mi tía, mi mamá, y estábamos jugando a las escondidas en la Estatua de la Libertad, en la columna de los próceres que queda en el centro del Parque Centenario. Me escondí también, que me perdí, ¿no? Entonces, y bueno, pasé algunas horas perdido y finalmente una señora me encontró llorando en el parque. Yo sabía, a los niños les enseñaban a decir dónde vivían. La dirección, Entonces, sí. y en ese tiempo, pues, la señora simplemente me vio perdido, yo le dije dónde vivía, Alejo Lascano y Dos Ríos, y me llevó hasta la casa Hasta la casa. Qué donde bueno. yo tenía Llegó que ahí el estar. regalo de Navidad. Así es. Y en la casa todo el mundo estaba Angustiado. Pero angustiado. bueno. ¿Y un momento que definió tu vocación como escritor, Raúl? Creo que sigue siendo esos momentos de los 12, 13 años, porque yo leía mucho, leía todo lo que me encontraba y, y de pronto comencé a escribir historias, ¿no? Entonces leía a Edgar Allan Poe y escribía una historia de miedo, ¿no? ¿Te inspirabas Me en eso? inspiraba, era una invitación, obviamente, ¿no? Claro. Leía a Don Goyo de Aguilera Malta, que los leí muy temprano, 12, 13 años, y entonces escribía una historia de un campesino. Es decir, leía Dickens, David Copperfield, y, y escribía una historia que se desarrollaba, no sé, en Inglaterra. Claro, No sé. todo eso te inspiraba. Me inspiraba, ¿no? Entonces, creo que de ahí ¿Eso ha ayudado como a que desarrolles el proceso creativo? a desarrollar el proceso creativo, porque me ponía a escribir. Ahora, ¿qué hecho me marcó así ya
para la vocación de escritor, pues cuando tenía 16 años, 16, 17 años, publiqué mi primer libro de cuentos y hubo un pequeño escándalo Mm, moral literario porque lo acusaron al libro de ser un libro pornográfico. En mm. realidad era un libro de adolescente que descubría el mundo, la sexualidad, el Ok. amor y esas cosas. Ahora que lo leo, es un libro bastante inocente que afortunadamente no existe en ningún lugar, ¿no? Y ahí me di cuenta que quería ser escritor, Escritor, ¿no? claro. Entonces, eso era. Sí, sí, imagínate en eso. ¿Y cómo llevaste ese proceso por ejemplo, esto de que era un libro tal vez no adecuado y demás? Bueno, ya tenía 17 años, ya lo podía manejar un poco mejor. Además, Claro, como se dice siempre, eso causó una revuelto. suerte de pequeña fama, ¿no? Un Claro, poco mala, pero bueno, fama sí, al fin. sí. Y hablando de ese libro, por ejemplo, ahora tenemos tu libro, El manuscrito de una crónica inconclusa. Ajá. ¿Qué te motivó a esto, ese proceso tan interesante? Porque es un libro Bueno, yo he estado observando, inves- viendo lo que ha sido la irrupción del movimiento social y particularmente el movimiento indígena desde el año 90, Ujú, de 1990, es decir, estamos hablando del siglo pasado, cuando se da el Inti Raymi de 1990 y se da el primer gran levantamiento indígena. indígena de esta época, ¿no? Y me daba cuenta de que no se había literaturizado, Ok. ¿no? Entonces, eh, en el año 2006 escribí un poema largo que se llama Crónica del Mestizo, Ujú. en donde hablo de este levantamiento y pongo como antecedentes algunas otras sublevaciones que se dieron a lo largo de la historia. Creo que ese es la génesis de El este manuscrito. libro, de este manuscrito, que volvió a mí como idea luego del estallido social de octubre del 2019, Ujú, ¿no? ok. ¿Ya? Y todo lo que significó ese estallido social generó algo muy terrible en la sociedad ecuatoriana y fue un clasismo y un racismo en el discurso, Ujú, ¿no? Es decir, no se analizaron las condiciones sociales, el tema de la justicia social, se dijo simplemente aquí hay unos indios terroristas, etcétera. ujú. Es decir, hubo mucho de clasismo, hubo mucho de racismo en la narrativa que descalificó la protesta social. Ahora, toda protesta social es violenta, eso lo Claro, hemos visto a lo largo de la de la historia. historia, totalmente. Eh, es decir, cuando dicen es que el paro es esto, bueno, o sea, si las mujeres no le hubieran caído a bastonazos a los policías en Londres o en Estados Unidos no hubiera habido el sufragio universal. Las Así es. sufragistas hacían Y eso. eso, sí, No, o sea, no es que pacíficamente, claro, no. O sea, pero ¿por qué? Porque hay una situación de injusticia. claro, Y yo creo que esa reflexión, que es la que yo hago en el libro, es la de entender que en nuestro país existe una suerte de herida abierta, una herida que no ha no sido cicatriza, sanada, que no sí, ha sido sanada porque la situación de injusticia sigue. Es decir, se mantiene. las provincias de población indígena son las más Vulnerable. vulnerables y con mayores índices de inequidad. La Ujú, zona afroecuatoriana es la provincia de mayor pobreza y de mayor inequidad. ujú. Las zonas, y así, entonces uno dice, bueno, este es un país inequitativo, no es Suiza, no estamos en ese momento y entonces existe una inequidad muy grande. Mientras exista una inequidad muy grande, va a haber problemas Por supuesto, sociales. sí. ¿Y algún personaje o capítulo que te marcó, que te dejó algo, algún mensaje que quieras dejarnos, por ejemplo? Bueno, hay dos momentos ahí en la novela que Son me cruciales. costaron mucho porque son momentos muy violentos. Uno es el, la sublevación de Columbe y Guamote Guamote. del año de 1803,
que encontré la manera de contarla a través de una escribiente que es una monja de un convento de clausura, ¿no? Ajá. Entonces, pero pensemos que esa sublevación está en el origen del drama de Domingo Orozco, el personaje padre de Carlos de Cumandá. Ujú. Es decir, para Mera, en el siglo XIX, esa sublevación también era un hecho importante Importante, claro. y la posición del narrador de la novela Cumandá es horrorizarse frente Ujú. a la injusticia y la actitud de los blancos que generaban las respuestas violentas. Es Violentas decir, y en eso la... que Mera era un conservador. Ujú, Entonces, ¿cómo habrá sido ese problema entonces? ¿No? ujú. Entonces, ese de ahí, y el otro es, puedo decir que lo que sucedió el 15 de noviembre de 1922. Aquí en Ok. Guayaquil, Ujú, la masacre a los trabajadores ujú. que salieron ese día y cuyos cuerpos fueron arrojados a la ría, Claro. río Bien. Guayas, eh, y eh, luego se transforma en esto que Joaquín Gallegos Lara escribe en Las cruces sobre el agua, Sobre ¿no? el O agua. sea, dentro de la literatura se transforma ese hecho dentro de la literatura, pues los trabajadores organizados cada año ponían cruces Cruces. de flores Ajá. en memoria En de ellos, memoria ¿no? de ellos, Entonces, sí. eso son dos momentos muy Determinante, especial. en el relato. Sí. En la novela, sí. ¿Y cómo eliges esos escenarios de tu historia? ¿Qué importancia tienen para ti? Y en la literatura actualmente, ¿qué estás por allí descubriendo? ¿Qué quieres plasmar, Raúl? Bueno, una literatura que mira hechos históricos, Históricos. no necesariamente es una novela histórica en el No. sentido exacto del término, sino que es una novela que reflexiona sobre momentos históricos en donde hay una atención a ello. Creo que lo que yo tomé en manuscrito, una crónica inconclusa, son como momentos de estallidos sociales altamente significativos en la historia nacional, ¿no? Ujú. Para entender qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, por qué pasa cada cierto tiempo esto de aquí, ¿no? Sí, Entonces, esa es la pregunta que están haciéndose continuamente los escribientes, ¿no? claro, es como una reflexión, ¿no? Como Exactamente, ese sí. círculo de la historia Ujú, que de una u otra forma en diferentes contextos y realidades se repite. sí, Y, así es. y tanto en Ecuador como a nivel mundial, ¿no? Así es. Ujú. Lastimosamente son ciclos que están, digamos, ciclos de violencia que se dan, ¿no? Ujú. Pero tienen que ver en nuestro caso, creo, con las inequidades sociales. Sociales, Sí. sí. ¿Y cómo crees, Raúl, que ha evolucionado tu escritura a lo largo de los años, del tiempo? Bueno, creo que la escritura de todo escritor, de toda escritora, se va madurando con el tiempo, ¿no? Claro. Porque también va madurando la percepción del mundo, va madurando eh, la visión que uno Claro, tiene, la forma de ver las cosas. uno va madurando con las lecturas que a uno lo alimentan, ¿no? Claro. Uno va leyendo más, tiene más conciencia de lo que es la literatura, tiene más conciencia de los límites que tiene la propia escritura, Ujú, tiene más conciencia de la dificultad, ¿no? Y ujú, entonces siempre está tratando, yo por lo menos estoy tratando de plantearme eh, un desafío de escritura, ¿no? ujú, Entendiendo esto como un tema eh, de, eh, de trabajar la estructura literaria, el ujú. lenguaje, la conflictividad de los personajes y entender que siempre es más difícil, siempre es más Se complicado complica. porque hay más historia y tradición literaria atrás. Atrás. Sí, así es, Raúl. ¿Y qué significa para ti tal vez escribir con autenticidad? Bueno, creo que
es lo que define la escritura, ¿no? Si uno escribe con autenticidad o no escribe, simplemente, ¿no? O Así sea, es. es algo que tiene que ver con el uso responsable de la De la palabra. palabra y de la palabra literaria en particular. Particularmente, sí. Ujú. ¿Y qué tal vez, Raúl, para todos los que nos siguen, nos ven, nos escuchan, alguna lección de vida que te haya dejado alguno de tus personajes, alguna de estas historias que quieras compartir con nosotros y dejar un mensaje para todos los que nos ven? Em, bueno, la, hay un personaje que, que es una chica, una joven, Ujú, que es testigo, no que es testigo, que se entera de la muerte de Dolores Mitimía de Galindo, que más tarde es testigo de la ejecución de Fernando de Aquilema, ujú. y que luego viene a Guayaquil y se reúne con poetas de la De la- ciudad, ¿no? Rita Lecumberri, Dolores Sucre. Y claro, ese personaje es como un personaje de la libertad, ¿no? Es un personaje eh, que mira al mundo con libertad, con, que se emociona y se conmueve frente a las realidades del mundo. Ujú. Creo que es un personaje al que quiero mucho en la medida en que su posición romántica frente a la vida es la de buscar la libertad de ser, eh, la autenticidad de existir y la, digamos, la vocación de, de, por de luchar por aquello que, que cree en Claro, por su definitiva, convicción. por sus Ver como con convicciones. otros Sí, cristales exactamente. la realidad, la Ajá. libertad, la lucha. Y para cerrar, Raúl, voy a darte tres palabritas y tú me dices qué significan para ti. Ujú. Inspiración, Trabajo, desafío, eh, dificultad, amor. la vida. Muchísimas gracias, Raúl, por compartir este espacio conmigo y con todos nosotros. Te agradecemos No, infinitamente. muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de hacerlo. Muchas gracias. Invitamos a todos los que nos siguen a encontrar y adquirir el libro de Raúl Vallejo y todos los libros grandiosos en las sucursales de Librería Española o en nuestros canales virtuales, la página web o nuestra línea WhatsApp. Así que sigan este episodio y todos los demás que tenemos en nuestro gran podcast de Páginas al Aire y más en esta sección especial de podcast de Feria. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.